Buenas, muchachos. Doctor, buenas. Lo escuchamos y lo vemos. Buenas, ¿me escuchan? Muchachos. Doctor, buenas tardes. Ya, listo, ¿están todos? ¿Podemos empezar? ¿Aló? Sí. Doctor. ¿Empezamos? ¿Sí? No los escucho bien. ¿Me escuchan claro? A usted sí lo escuchamos claro, creo que... Ya, empezamos entonces. Nos quedamos en terminar la clase de tuberculosis, ¿cierto? Ah, sí, doctor. ¿Cierto? ¿Aló? Listo, vamos a empezar ya. Vamos a empezar entonces con bastante de... Ya, ¿ven la pantalla? Sí, doctor. ¿Ven mi pantalla? Listo, ya. Entonces nos quedamos en la parte de acá. Bueno, tratamiento, que era Doctor, una... Dígame. disculpe, no se olvide de colocar grabar, por favor. Ya, ¿dónde está Usted grabar? creo que es el host. Record. Dice, por favor, pregunte al host que me dé permiso para grabar. Yo no soy el... Ahorita lo hago, doctor. Deme unos minutos, por favor, para poder solucionarlo. Ahorita lo soluciono. Recording in progress. Listo, doctor. Todo listo. Empezamos, ¿ya? Entonces nos quedamos en la parte de cirugía, ¿cierto? Ya. Entonces, primero voy a compartir para que más o menos entiendan las cirugías, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá. Listo. ¿Ven la imagen? ¿Ven la pantalla? Está en Paint, ¿cierto? Respóndame, por favor, ¿ven? Sí, se ve, Sí. Listo, empezamos. Entonces, miren. Entonces, voy a hacer unos gráficos para que ustedes entiendan más o menos cómo es la cirugía que se hacía antes y que se hace ahora. ¿Ya? Entonces, voy a dibujar acá la caja torácica y aquí está pues el pulmón, ¿cierto? Un lóbulo, el otro lóbulo y el lóbulo inferior. Ahí está. Es el derecho. Entonces, la caja torácica, ¿no? Entonces, dentro de las cirugías que se hacían antes y también algunas que se hacen ahora, sabemos que por presión de oxígeno, esas cosas, generalmente las lesiones y el BK, esas cosas, las lesiones se ubican en las partes generalmente superiores, ¿cierto? Eso es, las partes, en los segmentos superiores de los lóbulos, o sea, en el lóbulo superior, ¿ya? ¿Ya? O en el segmento superior del lóbulo inferior. Esas son las zonas que son más típicas de presentación de las lesiones tuberculosas, ¿ya? Entonces, antes, como ya saben, antes de 1940, 1950, cuando no existía la estreptomicina y menos aún no se descubría la isoniazida, rifampicina, como habíamos conversado, el único tratamiento que existía para la tuberculosis era pues buena alimentación. Aquí en el Perú, por ejemplo, los mandaban a la sierra, por encima de los 2000 metros, Matucana, Huancayo, esas zonas, tanto así que los hospitales, los hospitales paratísicos eran en esas zonas. Y el único tratamiento era ponerlo en un lugar amplio, aireado y que haya sol, ¿cierto? Ese era el único tratamiento que existía en esa época, ¿ya? Básicamente seguía la historia natural. Entonces ya por 1800, 1900, cuando todavía no había ningún tuberculosis. Entonces, como generalmente los pacientes tenían cavernas, o sea, acá, por ejemplo, acá tenía una caverna, obviamente ahí estaba el bacilo, ¿no? Por historia natural muchos se curaban. Entonces, ¿qué hacían? Algunos eh, generaban un neumotórax artificial. O sea, yo tengo acá
Tengo acá mi caja torácica que no cambia, la caja torácica no cambia, ¿cierto? ¿Ya? Y al yo hacer un neumotórax artificial, el lóbulo superior se aplastaba, ¿cierto? Se aplastaba. Un segundo. Ya, entonces, al hacer un neumotórax artificial, ven ahí la imagen. Sí, Sí, doctor. Vemos. Listo, entonces, ¿qué objeto tenía hacer el, el neumotórax artificial, ¿no? Que tenía acá ahí vamos, ahí. ¿Qué objeto tenía que la caverna, que inicialmente estaba pues en una caverna ahí, se aplastaba, ¿cierto? Se aplastaba, y eso promovía la inflamación, la cicatrización y la curación, ¿ya? Eso era el neumotórax artificial. Otra técnica que se hacía era, por ejemplo, la apicolisis. ¿A qué se refiere la apicolisis? En el primer gráfico, la tuberculosis siempre produce adherencia, entonces aquí se producía adherencia, se producía adherencia. Entonces la apicolisis, ¿a qué se refería? Que ingresaban al tórax con un tubo así y con un sistema de espejos, ingresaba la luz y todas estas adherencias, la que está en rojo, las liberaban y ¿qué hacían? Que el pulmón caiga. Y al caer el pulmón, aplastaba las cavernas y promovía la cicatrización. Obviamente, como ustedes entenderán, estos tratamientos se hacían con un intento de mejorar al paciente, pero la mayoría de las veces fracasaba. Por ejemplo, ¿qué más se hacía? Se hacía frenicolisis o frenicoparálisis. Sabemos que los ramos del frénico vienen de la parte de arriba, ¿no? 6, 6, 7, 8, etcétera, ¿no? Entonces disecaban a nivel del cuello los ramos del frénico, entonces lo pinzaban. Entonces, ¿qué originaban con eso? Originaban que el diafragma que está acá abajo, el diafragma, ya suba, entonces sube el diafragma. Y al subir el diafragma, teóricamente aplastaba el pulmón y teóricamente aplastaba las cavernas, pero obviamente no siempre se lograba ese objetivo. ¿Qué otros tratamientos existían? Hacían una pequeña perforación en el abdomen, neumoperitoneo artificial. ¿Y cuál era el objeto? El objeto era que teóricamente el diafragma suba, aplaste el pulmón y se promoviera la inflamación y cierre y curación, ¿no? Igual, como entenderán, estos dos tratamientos, los resultados no eran muy buenos que digamos, ¿no? O sea, era un intento por tratar de... acelerar y porque las horas del día viernes parece que un intento por tratar de mejorar
¿no? Entonces, ya últimamente, ¿qué se hace? Que después vamos para que entiendan. Entonces, hay un término que se llama toracoplastía, que eso es de todas estas técnicas, que es neumotórax artificial, apicolisis, parálisis del frénico, introducción de aire en el peritoneo para que el diafragma suba y en algo aplaste las cavernas, etcétera. Eso ya no se usa. Lo único de estas técnicas antiguas que ahora todavía se usan son dos, que acá los voy a dibujar para que ustedes vean, ¿ya? Miren, entonces es el siguiente. Entonces, dibujamos acá la caja torácica, que sabemos no varía, ¿ya? Dibujamos acá el pulmón que está acá, ¿ya? Ahí está, los tres lóbulos, bueno, ahí está, pum, ahí está. Y obviamente acá tenemos las costillas, ¿cierto? Las costillas que dan rigidez a la caja torácica, ¿ya? Entonces, miren. Entonces, y obviamente este paciente, supongamos que tenía una caverna acá. Mientras esté en la caverna y la bronquitis, eso hacía que el paciente no se cure, etcétera, etcétera. Entonces, existen dos cirugías que de esas pocas que se hacían, se hacen todavía ahora, que es uno es la toracoplastía, que después cuando veamos las diapositivas vamos a conversar. Uno es la toracoplastía, ¿ya? Y el otro es el plombaje. Vamos a ver qué cosa es para que vean. Plombaje extrapleural. Porque quizá en la diapositiva ustedes ya lo han leído y bueno. Entonces, ¿a qué se refería esto? A lo siguiente. El concepto es el mismo, aplastar las cavidades. Antes se usaba como tratamiento para la enfermedad, ¿no? Para colapsar esa caverna donde están los bacilos, promover su inflamación y cicatrización y en algo ayudar a promover la mejoría. Ahora se usan, pero para tratar secuelas. Entonces, vamos a ver aquí. Por ejemplo, este paciente, supongamos que antes, cuando no había agentes antituberculostáticos, tenía una caverna. Entonces, ¿a qué se refiere la toracoplastía? Que se sacaban a partir de la segunda costilla, esta costilla se sacaban esas costillas y se aplastaba el pulmón, o sea, como en esa zona, ahí está, ya no hay costillas, se aplastaba así. Ahí está. Las costillas de abajo sí están bien, ahí está. Entonces, se aplastaba y obviamente ese lóbulo superior que estaba con la caverna, se aplastaba y promovía la inflamación, ¿cierto? Eso se llama toracoplastía. Como entenderán, son cirugías muy agresivas, muy deformantes, estas se hacían antes. De esas que hemos hablado, de neumotórax artificial, neumoperitoneo, parálisis del frénico, esto es lo que se usa ahora. ¿Ven? Eso se llama toracoplastía. ¿Y a qué se refiere el plombaje extrapleural? A lo mismo, sino que en este espacio, para que este espacio no se vuelva a llenar de nuevo, se introducían pelotitas, generalmente de ping-pong. Se mandan a esterilizar y se le pone para que siga aplastando. Entonces, estas cirugías que antes se usaban para tratar la tuberculosis, ahora junto con el neumotórax, la apicolisis, etcétera, de esas lo único que se usa ahora son estas dos, pero básicamente se usan para tratar secuelas, como vamos a ver después. Entonces, ya más o menos que han visto esto, vamos a ver a lo siguiente. Entonces, estábamos acá. Entonces, viendo este cuadrito, entonces verán, como les comenté, ¿no? Mira, por ejemplo, el año 1882, primer neumotórax artificial. El objeto, aplastar las cavidades. El año 1885, la toracoplastía. Era para tratar la enfermedad. El 91, la apicolisis que conversamos. El 94, la decorticación, que es lo que pasa con los pacientes con tuberculosis encima de la superficie pleural, la pleura visceral, que debe ser pues, micras, se engrosaba y tenía 1 centímetro, 2 centímetros, ¿ya? Liberando eso ayudaba un poco a la mejoría.
En 1907, el plombaje extrapleural. Ya en 1912, toracoscopía. Deja meter la camarita para un tubito para ver dentro del espacio pleural y liberar las adherencias para que el pulmón colapse. En 1922, oleotoras. Es lo mismo que el plombaje, sino que en vez de las pelotitas tú ponías bolitas de cera, de parafina, lo metían ahí para que se colapse la cavidad. Y el año 33 empezaron ya las cirugías anatómicas, ¿no? Neumonectomía o lobectomía. Y como les comenté, después del 44 que empiezan a ya a crearse todos los tuberculosidas, ya empieza el tratamiento médico, se curaba con tratamiento médico y ahora a partir del 2000 que empieza la TBCMR, empieza ya el tratamiento quirúrgico, pero para tratar la enfermedad. Entonces, vamos a ver, ¿ya? Entonces, eh, empezamos acá. Miren, entonces, las indicaciones, como habíamos conversado la vez pasada, las indicaciones de cirugía para tuberculosis los podemos dividir en dos grandes grupos. Indicaciones para tuberculosis no MDR, ¿ya? E indicaciones para tuberculosis MDR. ¿Ya? En las indicaciones para tuberculosis no MDR, la cirugía es generalmente para secuelas o complicaciones, no es para tratar la enfermedad. O sea, si un paciente tiene tuberculosis no MDR activa, esto no se opera. Entonces tiene tratamiento médico y si después hace algún tipo de secuelas, por ejemplo, bronquiectasias, y no cualquier tipo de bronquiectasias que se infecten a repetición, que causan infecciones a repetición o que hemopticen a repetición y que no sea controlado por el neumólogo, ya tiene indicación de cirugía. La presencia de fibrotórax, o sea, que todo un tórax esté lleno de cavernas, de bronquiectasia, esté prácticamente destrozado todo un lóbulo o un pulmón. La presencia de micetoma es indicación de cirugía. Hemoptisis masiva. La hemoptisis masiva es cuando pues, uno sangra en volumen mayor de 200 centímetros. Uno diría, pero con 200 centímetros no se muere. Claro, con 200 centímetros uno no va a hacer el shock hipovolémico, pero sí, si esos 200 se coagulan en tu vía aérea, te puede causar asfixia, ¿no? Entonces, la hemoptisis masiva o amenazante que le llaman algunos, no es que, el volumen no tiene que ser 1 litro o 2 litros. Si el paciente llega y dice, doctor, ¿sabe que yo esto sí he botado sangre? ¿Cuánto, doctor? Es un vasito descartable. Si ha votado así, ese ya es hemoptisis masiva. Si ya tiene indicación de cirugía, probablemente. La hemoptisis recurrente, que esté dando sangre a repetición, que a pesar de tratamiento médico no mejora. Tienen que entender que las indicaciones en TBC no MDR es básicamente por la sintomatología y para manejo de secuelas. ¿Ya? También es para complicaciones, ¿no? Absceso, empiema tuberculoso, fístula broncopleural. Entonces, es diferente. Ya, seguimos con esto, como secuelas. Por ejemplo, micetoma. Por ejemplo, este paciente, creo que ya lo habíamos visto, no, bueno, es una paciente que tuvo tuberculosis, 21 años, tuvo tuberculosis como hace 2, 3 años, como ven a cada radiografía de tórax, siempre el lóbulo superior, los lóbulos superiores o segmentos superiores son los más afectados. En la radiografía de tórax se nota una radiopacidad difusa con radiolucidez, y en la tomografía se observa, ¿no? Bronquiectasias quísticas, ¿ven? Arriba en el ápice, en la segunda imagen, si vemos, es una bronquiectasia quística, si vemos en esta de acá, no sé si ven mi cursor, ¿logran ver mi cursor? Sí, doctor. Muchachos, ya, entonces, donde estoy apuntando, esa es una bronquiectasia saccular y adentro hay un contenido, ese es un misetoma. Esta otra imagen que lo estoy dibujando también tiene un contenido que ese es un misetoma. Este paciente, acá hay otra cavidad o caverna que también tiene un contenido, ese es un misetoma. Aquí abajo igual, ven acá veo esta cavidad, aquí hay un contenido, ese es un misetoma. Entonces, esta paciente obviamente está hemoptizando, ha tenido hemoptisis de repetición. Entonces, este paciente tiene indicación de cirugía, ¿por qué? Es una secuela. Tiene indicación de cirugía, ¿por qué? Porque tiene un misetoma, tiene misetomas y tiene hemoptisis de repetición. Entonces, en este caso la cirugía es una lobectomía. Aquí hay otro caso. Igual, paciente que tuvo TBC, igual las lesiones en la radiografía de tórax se ve en el
Continuamos, disculpen, hubo un error. Entonces, como ven estas imágenes, es para diferenciar. Obviamente, en el Perú, la mayoría de casos de bronquiectasias son causados por la tuberculosis, pero en este caso es diferente. Por ejemplo, si revisamos esta radiografía de tórax, ya vemos acá es una mujer de 13 años. En esta radiografía de tórax, en la parte donde está mi cursor, se ven unas imágenes radiopacas, radiolúcidas, que no son típicas del parénquima pulmonar. Cuando se toma la tomografía, vemos acá, ¿ves? En el pulmón izquierdo, vemos unas bronquiectasias quísticas, tubulares, saculares, pero como ven, en la parte inferior, en el lóbulo inferior. Es una presentación rara. Como hemos comentado, las secuelas de tuberculosis es en los segmentos superiores de los lóbulos, ya superior o sea inferior. Entonces, obviamente, este paciente es una bronquiectasia congénita, es diferente. Entonces, vamos a ver acá otro. Por ejemplo, igual, es otro paciente, otra radiografía de todas, como ven, y vemos en la base izquierda unas imágenes radiolúcidas quísticas, y cuando le tomamos la tomografía vemos ahí unas imágenes quísticas de pared delgada, bronquiectasias saculares, y entonces es congénito. Entonces quiero que diferencien algo. Miren acá en estas bronquiectasias, las paredes delgadas, alrededor de estas bronquiectasias, si bien no hay mucha inflamación, vamos a comparar con estas, miren, vamos a ver. Con esta. Yo tengo acá la bronquiectasia y miren que tengo alrededor, bastante inflamación, imágenes hiperdensas. O sea, la tuberculosis afecta todo el pulmón, más en una zona, pero tiene siempre una lesión asociada. A diferencia de las congénitas, que esta, por ejemplo, que no es, esto uno lo ve y sospecha que no es tuberculosa, ¿no? Esto es lo que se llama fibrotoras. Es un paciente que también tuvo tuberculosis, el tratamiento hizo reacción alérgica a medicamentos, y en la radiografía toras que vemos prácticamente que el pulmón izquierdo no existe. Si ustedes logran ver acá, la tráquea está desviada, retraída hacia la izquierda. Cuando le tomamos la tomografía, lo que encontramos del pulmón es prácticamente, no es una cicatriz, esto es lo que se llama fibrotórax, que es una indicación también de cirugía. Este paciente debe de ser sometido a una neumonectomía. ¿Mm? Este es otro tipo de bronquitis. Entonces, listo. Entonces, como ya tenemos en TBC, no MDR, tratamiento es para secuelas y o complicaciones, no para tratar la enfermedad. Entonces, yo cuando tengo un paciente con sospecha de que va a requerir cirugía, tengo que hacer una historia clínica detallada, con un riesgo cardiológico. Es importante la evaluación funcional, donde el neumólogo me diga, ¿sabe qué? Vas a hacer una lobectomía, el paciente va a quedar así. Eso es importantísimo. Y esa evaluación neumológica tiene que hacerse con un AGA, con una espirometría, pletismografía, un test de caminata o una gamografía pulmonar. Es importantísimo. Entonces, y dentro de las técnicas quirúrgicas que tenemos para tratar estas secuelas, tenemos estas. Ya les comentaba que de todo lo que teníamos anteriormente, ¿qué es lo que se usa actualmente? Lo siguiente. Ahí vemos que están, primero es la colapsoterapia. La colapsoterapia es a lo que yo les había comentado, ¿no? La toracoplastía o el plombaje extrapleural. De todo lo que antes se hacía, neumotoras, parálisis de frénico, neumoperitoneo, etcétera, etcétera, lo único que ahora se hace, pero para tratar secuelas, es la colapsoterapia, que es el colapsar el pulmón. Y dentro de esas dos que se hacen es básicamente la toracoplastía y el plombaje extrapleural. ¿Ya? Luego siguen las restricciones pulmonares. ¿Cuáles son los principios? Remover el tejido enfermo, mantener la función pulmonar, es por eso que el paciente tiene que ir primeramente con un riesgo neumológico, y no tener tuberculosis activa. Si un paciente se opera con una tuberculosis activa, las complicaciones son seguras al 100%. Las cirugías que se realizan ahora es básicamente lobectomías o neumonectomías. Las segmentotomías o sacar solo pequeños tejidos de pulmón no se hace. Es por eso que las cirugías en cirugía de tuberculosis es o lobectomía o neumonectomía. ¿Ya? Entonces, la colapsoterapia, ¿qué es esto? Que es aplastar el pulmón, como dijimos, todo esto se hacía antes, ¿no? Neumotórax artificial, sección de adherencias, parálisis del frénico, etcétera, etcétera. Lo único que se hace ahora es la toracoplastía, que ya les hice el gráfico, y el colapso por presión directa, que se llama plombaje, ¿ya? O sea, que es aplastar el pulmón, y para eso uso generalmente pelotitas de ping-pong que se mandan
a esterilizar o pelotitas de parafina u otro tipo de material plástico. Generalmente ahora se usan las pelotitas de ping-pong. Pero estas cirugías que todavía se usan ahora, no, se usan, pero pues muy esporádicamente, una vez al año, porque son muy raras. No hay generalmente problema de bronquitis o secuela de tuberculosis que no se resuelva con una cirugía bien hecha, tipo lobectomía o neumonectomía, ¿no? Entonces, es por eso que las indicaciones de la pastilla son específicas, ¿no? Cavernas en el lóbulo superior, pacientes que no se pueden operar, enfermedad fibrocaseosa extensa, tuberculosis bronquial con caverna, cuando un neumotórax artificial ha sido inefectivo, o como método compensatorio post cirugía. O sea, sus indicaciones son precisas. Ya entonces acá vamos a ver, mire. Por ejemplo, miren, la imagen superior izquierda, este es un paciente que tenía obviamente una caverna inmensa en todo el lóbulo superior. Entonces, ¿qué se le hizo? Se le hizo una toracoplastia. Se sacó el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo cartílago, costilla y se aplastó. ¿Ves? Como ven, es una cirugía deformante. Aquí a la derecha tenemos otro igual. Tenía una caverna en el lóbulo superior derecho izquierdo y se sacó de la segunda a la octava costilla y se aplasta. Son cirugías muy deformantes, muy sangrantes, difíciles de realizar. Acá igual, abajo a la izquierda también un paciente post-toracoplastia, ¿no? Entonces, ven igual, estos casos son casos muy deformantes, se hacen en ciertos casos en pacientes de muy mal estado general, que es la colapsoterapia, ¿no? Ujú. Entonces, aquí, por ejemplo, este paciente es un paciente pues, que tiene una caverna, paciente en mal estado general, muy alto riesgo, se le hizo un plombaje extrapleural, o sea, no se sacaron las costillas, se despegó la pleura parietal, se hundió y se colocó para que mantenga colapsado el pulmón pelotitas, ¿no? Ven acá, ven a la derecha y igual abajo a la izquierda. Ahora, el problema de estas cirugías que pasan 5, 6, 7, 8, 10 años y el cuerpo reacciona y reacciona al cuerpo extraño y se hace una herida en la piel y van drenando pus y pus, ¿no? O sea, son cirugías, es por eso que estas cirugías se hacen con muy poca frecuencia, ¿no? Entonces, las complicaciones son varias porque son lesiones muy severas, ¿no? Entonces, ahora vamos a lo siguiente. Entonces, ya hemos visto en la cirugía TBC, no MDR, ¿verdad? Es diferente las indicaciones de cirugía en tuberculosis MDR. ¿Ya? Entonces, tenemos que entender para esto, vamos a repasar, que ustedes ya lo saben seguro. La TBC-MDR es la forma clínica pulmonar con resistencia a isoniazida y rifampicina. Esa es la definición. Sabemos que esta es MDR con tratamiento médico, a diferencia de la no MDR, que con tratamiento médico las tasas de curación pueden llegar hasta el 95%. En este caso, si uno solo usa tratamiento médico, la tasa de curación es de un 50%. Tratamiento médico más cirugía, ahí sí se llega a tasas de más del 90%. Vamos con XDR. XDR, que es resistencia a isoniazida, rifampicina, más a todos los tipos de fluoroquinolonas y a por lo menos uno de los 3 medicamentos inyectables de segunda línea. Entonces, en estos casos, sí tiene lugar la cirugía como tratamiento, ¿ya? Entonces, es por eso que estos pacientes que son diagnosticados de MDR, al inicio, generalmente dentro de su evaluación inicial, tienen que pasar siempre por evaluación por el cirujano. No es que todos tengan que operarse, sino que muchos pueden requerir la cirugía para obtener la cura. Entonces, ¿cuál es el rol de la cirugía? En estos casos, la resección del tejido pulmonar afectado más tratamiento antituberculoso, una tasa de cura mayor al 85%. Pero ¿cuáles son los principios? O sea, no todo paciente con TBC-MR se tiene que operar o se puede operar. Tiene que haber ciertos principios. Primero, que este paciente, si es MR, que tenga lesiones localizadas. Uno, que haya recibido un tratamiento por lo menos 3 a 6 meses y que tenga un BK negativo o cultivo negativo es el ideal, pero no siempre es necesario. Que esté asegurado su tratamiento postoperatorio por lo menos más de un año. Hay que preservar la función pulmonar. ¿El objetivo cuál es? Como para estos pacientes el tratamiento es, ustedes no sé si han visto un paciente con MR, se aplica inyecciones, el tratamiento son una serie de tabletas y la efectividad no es muy alta, incluye inyecciones, etcétera, etcétera, medicamentos que tienen una alta tasa de complicación, tenemos muchos pacientes con sordera, muchos pacientes con falla hepática, etcétera, etcétera.
El objeto de la cirugía es disminuir la carga basilar en las lesiones cavitarias y para evitar recaídas y para que se logre la cura de estos pacientes. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a lo siguiente, las complicaciones de la cirugía. Como toda cirugía pulmonar, después de una cirugía por tuberculosis, puede haber sangrado, infección, empiema, fístula broncopleural, inclusive la muerte. Entonces, ya teniendo en claro esto, preguntas. A ver, vamos a ver, muchachos, y vamos a irnos con los gráficos, ¿ya? A ver, preguntas. Doctor, entonces, las tuberculosis que son multidrogo resistentes o extremadamente resistentes, siempre voy a tener un tratamiento quirúrgico. No, digo, la multidrogo tal vez no, porque menos del 50% puedes curar con tratamiento médico, pero la XDR, entonces siempre tengo que hacer un tratamiento quirúrgico. ¿Así es? No, no siempre, en algunos casos. Ya, por ejemplo, vamos a hacerte un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Ya, supongamos, miren, ven mi pantalla, ¿no? ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor. Sí, Ya, sí. supongamos que yo tengo un paciente, le diagnostican con tuberculosis. Ya. Tuvo tuberculosis hace 5 años. Luego hace nuevo tuberculosis. ¿Y qué hace? Encuentran una caverna grande acá y es XDR, ¿ya? Tiene XDR. Este paciente, obviamente, lo primero que hace, acá en el Perú, hay un comité de neumología que evalúan, analizan la sensibilidad y le arman su tratamiento, ¿ya? Entonces, lo primer tratamiento ese es la quimioterapia, o sea, el tratamiento antituberculoso. Esa es la primera, el primer paso. Ahora, entonces, en este paciente que he dibujado, tiene una caverna grande. Entonces, en este paciente, porque acá al costado voy a dibujar a otro, ¿ya? Acá tengo yo otro, ¿ya? Que también tiene TBCMR, pero tiene lesiones así, ¿ya? Miren, ¿ah? TBCMR, ¿ah? MDR, ¿no? Tiene lesiones de granulomas en ambos campos, una cosa así. Entonces, los dos van a hacer igual, neumología, el comité le hacen su sensibilidad y tratamiento antituberculoso, ¿cierto? Ya. Entonces, pero hay una diferencia entre ambos, que en el primero, tiene una lesión, una caverna localizada y muy bien ubicada. Entonces, este paciente, el mismo comité va a enviar a evaluación por el cirujano. Entonces, en este paciente sí tendría indicación de hacerle una cirugía, una lobectomía, porque es una lesión localizada, una caverna grande, y con la cirugía yo voy a obtener disminución de carga basilar. Ahora, obviamente yo tengo que asegurarme por lo menos 1, 2, 3 meses de tratamiento, o sea, que disminuir lo que sea posible la carga basilar, si es posible tener BK negativo y operarlo, y asegurarme que después va a recibir por lo menos 1 año de tratamiento. A diferencia del caso 2, que este caso de CMR ha pasado por todo, está recibiendo su quimioterapia, pero yo no veo ninguna lesión que pueda ser operable, yo no le voy a sacar los pulmones, o sea, no hay forma de que pueda pueda disminuir carga basilar, ¿me entienden? Entonces, en TBCMR el tratamiento es individualizado, pero les repito, en estos casos sí existe la probabilidad que la cirugía se use para curar enfermedad como tratamiento. Ya, doctor. Gracias. ¿Está claro? ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Preguntas? Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Estas pelotitas que se colocan en la pleura, después de 10 años, usted dijo que más o menos que el cuerpo las va Sí, rechazando, supongo que claro, las va no es un tratamiento ideal, es un tratamiento que se hace, un ejemplo, vamos a ver. Mire. Tienen que recordar que yo tengo acá, voy a dibujar igual un paciente. Acá tengo un paciente que tiene acá, ha tenido TBC, no MDR, o sea, sensible, y ha quedado con unas bronquiectasias acá. ¿Ya está?
Listo, entonces, el paciente como es joven, es una secuela, él está hemoptizando, está en infecciones de repetición, tiene que operarse, ¿cierto? Entonces, la mejor cirugía es una lobectomía, ¿ya? Listo. Pero supongamos que yo tengo a este mismo paciente, pero con las mismas lesiones, hay cavernas ahí, pero tiene pues 90 años, es un paciente en muy mal estado general, etcétera, ¿no? Le hacen una evaluación neumológica y no tolera ninguna recesión, etcétera. Entonces ahí, que es un caso muy puntual, se podría hacer una terapia de aplastamiento, que se llama una colapsoterapia, que puede ser con tracoplastia, o sea, solo sacando costillas y aplastando, o sacando costillas y poniéndole pelotitas, ¿ya? O sea, el pulmón lo aplasto ahí y aquí se llenan pelotitas, ¿ya? Es un tratamiento muy excepcional, creo que recuerdo. Entonces, obviamente, muchos reaccionan a eso, no, muchos pacientes llegan y después de años se le abre una piel como un escrófulo y va botando, el cuerpo lo rechaza. ¿En quiénes lo van a rechazar? No lo saben. Entonces, es un tratamiento pues, que no se hace así de rutina. Y no es el mejor tratamiento que digamos, no es un tratamiento como para ayudar al paciente en su calidad de vida, ¿no? Más o menos esa es la situación. Doctor, ¿y qué se hace si es que el paciente lo rechaza después de tiempo? ¿Se sacan esas pelotitas? Operar, limpiar, es como un absceso, ¿no? Limpiar, evacuar. O sea, no es una cirugía que sea muy adecuada, ¿no? Pero se hace en ciertos casos, ¿no? Nosotros no lo hacemos pues cada 2 años uno, es muy... Sé que lo hacen en el Hospital Bravo Chico, lo que pasa es que tienen muchos pacientes de muy mal estado general, ¿no? Doctor, pero en estos espacios huecos que se quedan ahí cuando se ponen estas pelotitas, también no se podrían, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa? Colonizar los hongos y todo. Claro, por eso. O sea, miren, estas cirugías tienen que recordar que no es el estándar. El estándar es lobectomía, neumonectomía. Recuerden eso, por favor. Estas cirugías son muy excepcionales, muy excepcionales. ¿Por qué? Porque tienen alto riesgo de complicaciones. Durante la cirugía, sangrado, sangrado mayor, sangrado severo, etcétera, etcétera. Y en el postoperatorio también infección por hongos, bacterias. O sea, el riesgo de complicaciones de estas cirugías, que se hacen muy excepcionalmente en casos muy específicos, es alto en el postoperatorio inmediato y el postoperatorio tardío. O sea, se hacen casos muy de salvataje, muy excepcionales. Listo, muchachos. Las preguntas van a estar sencillas, ¿ah? Ya le envié las presentaciones a todos a su coordinadora. Ok, doctor, muchas gracias. Listo, que tengan buena tarde, muchachos. Gracias, Almorzar. doctor. Almorzar, almuercen. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Recording.